Integración por fracciones parciales. Una introducción a la técnica. En el álgebra elemental hemos aprendido a realizar sumas y restas de expresiones algebraicas, tales como la que aparece aquí. Sabemos que para poder realizar esa suma de expresiones algebraicas, lo primero que tenemos que determinar es el mínimo común múltiplo o bien el denominador común. Para poder realizar esto, pues evidentemente el denominador común de esta suma tiene que ser el producto de los denominadores. Y sabemos que a partir del denominador común, nosotros podemos obtener los nuevos numeradores en la manera habitual en que se procede. En este caso, la suma quedaría planteada de esta forma. Ahora bien, si nosotros simplificamos y resolvemos los productos en el numerador y en el denominador, sabremos que la suma del lado izquierdo es totalmente equivalente a la que aparece en el lado derecho. Finalmente, en el numerador nos encontramos con términos semejantes, los cuales se pueden reducir, y por tanto la suma nos da como resultado una expresión algebraica. Si a nosotros se nos propusiera resolver la integral que aparece aquí, que es justo el resultado de la suma algebraica anterior, pues sería lógico que esa integral nosotros pudiéramos expresarla o descomponerla en la suma de las dos fracciones anteriores. Es decir, nosotros podemos plantear que esa integral se expresa como la integral de una suma de dos expresiones algebraicas. Si en esa suma nosotros aplicamos los teoremas número 1 y número 2 de linealidad, lo cual nos permite separar una suma por un lado y nos permite sacar factores constantes por el otro, pues nosotros entonces estaríamos en la posibilidad de resolver dos integrales de esta manera. Esas dos integrales se resolverían a través de la técnica de sustitución, cada una con su u correspondiente, y nos llevarían al resultado de 3 logaritmo natural de x más 1 más 2 logaritmo natural de x menos 4 más c. Este mismo resultado se puede simplificar un poco al aplicar las leyes de los logaritmos, tanto para la suma como para el factor constante que multiplica a cada logaritmo. Así pues, la integral original tiene por resultado el logaritmo natural del producto de x más 1 al cubo por x menos 4 al cuadrado. Y con esto podríamos nosotros ya dar solución a esta integral. La cuestión es aquí, ¿qué sucede cuando nosotros no conocemos la suma inicial que dio origen al resultado del cual estamos calculando la integral? Bien, para dar respuesta a esa pregunta establecemos el siguiente teorema. Una expresión algebraica cuya forma es c1x más c2 dividido entre ax cuadrado más bx más c, es una expresión racional. Si tiene un denominador que sea factorizable en dos factores lineales distintos, siempre podremos descomponer esa expresión en la suma de dos expresiones racionales. Vamos a suponer que el denominador ax al cuadrado más bx más c es factorizable. Y es factorizable en dos factores lineales que son diferentes. Es decir, lo puedo expresar como el producto de a1x más b1 multiplicado por a2x más b2, en el entendido de que ya sea a1 es diferente a a2 o bien que b1 sea diferente a b2. La relevancia es que los factores tienen que ser lineales y distintos. Bueno, si el denominador es factorizable,
Entonces vamos a poder descomponer la expresión en dos sumandos racionales, en donde cada uno de los factores que acabamos de encontrar será el denominador correspondiente de cada uno de los dos sumandos. Es decir, la expresión c1x más c2 dividida entre ax al cuadrado más bx más c, la cual se puede factorizar en a1x más b1 multiplicado por a2x más b2, se puede expresar como la suma de dos sumandos racionales en donde los denominadores son cada uno de los factores y el numerador es un término a y un término b. Vamos a mostrar cómo se hace este proceso de manera práctica y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Supongamos que tengo la siguiente expresión: 12x más 1 dividido por 2x al cuadrado más 5x menos 3. Vamos a verificar si esta expresión se puede descomponer en una suma de dos fracciones parciales. Lo primero que tenemos que verificar es que el denominador sea factorizable en dos factores lineales distintos. Veamos, en este caso, el denominador 2x cuadrado más 5x menos 3 sí es factorizable y se puede expresar como el producto de 2x menos 1 por x más 3. Esto se logra aplicando técnicas de factorización que se revisan en los cursos iniciales de álgebra. Dado que el denominador sí es factorizable y es factorizable en dos factores lineales distintos, podemos afirmar que la expresión 2x más 1 dividido 2x al cuadrado más 5x menos 3 se puede descomponer en la suma de dos fracciones parciales, en donde sus denominadores son justamente los factores que acabamos de hallar. Es decir, se puede escribir de esta manera. Ahora, el punto central consiste en determinar el valor de A y el valor de B. Esa va a ser la parte central. Pues bien, para resolver el valor de A y el valor de B, lo que vamos a hacer es la suma algebraica de los dos términos del lado derecho. Y lo vamos a hacer evidentemente con los conocimientos de álgebra. Bien, sabemos que en el lado derecho, para hacer la suma algebraica, lo primero que determinamos es el común denominador o máximo común, el mínimo común múltiplo. Ahora bien, sabemos que el mínimo común múltiplo en este caso pues corresponde al producto de los dos denominadores y que los numeradores se obtienen pues aplicando las clásicas estrategias para hacer la suma de fracciones. Ya que tenemos los dos numeradores y el común denominador, hay que, hay que realizar o eliminar los paréntesis, ya sea mediante la multiplicación, aplicando propiedad distributiva. Este lado derecho, al resolverse, nos va a dar por solución justo, primero, el mismo denominador que teníamos originalmente, puesto que de ahí viene. Y en el numerador nos da un par de términos que dependen de la variable x y un par de términos que son independientes a esa variable. Por tanto, podemos reagrupar los términos que dependen de x con x como factor común y los términos que no dependen de él como un término libre. De tal manera que entonces hemos llegado a esta nueva presentación. Ahora bien, el razonamiento es el siguiente. Si nosotros tenemos que las dos expresiones son iguales, dado su símbolo de igualdad, y los denominadores son el mismo, la lógica nos indica que los numeradores también deben de ser iguales. Es decir, que 2x más 1 debe de ser igual a más 2b por x y que 3a más 3a menos b. Si observamos con tantito cuidado, ahí inmediatamente surgen dos equivalencias. A más 2b, que se encuentra en el paréntesis, debería de ser exactamente igual a 12, puesto que es
el coeficiente de la variable x. Y 3a menos b debería de ser exactamente igual a 1, puesto que se trata del término independiente. Pues bien, dada esta igualdad y el razonamiento que hemos hecho, pues tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tal como lo establecimos. A más 2b debe de ser igual a 12, así como 3a menos b debe de ser igual a 1. Por tanto, nos enfrentamos a la resolución de un problema de un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Sabemos que para este tipo de sistemas existen muchos métodos de solución, muchos caminos para resolverlo, y no nos vamos a enfocar ahorita en ello. Esto es una parte que ustedes deberán de verificar. Y deben de checar que la solución de este sistema nos da por resultado que A es igual a 2 y que B es igual a 5. Ahora bien, como ya hemos encontrado el valor de A y el valor de B, pues nosotros ya tenemos la manera en que ha sido descompuesta la expresión algebraica original. Es decir, 12x más 1 dividido entre 2x al cuadrado más 5x menos 3 se puede expresar como la suma de dos fracciones parciales. 2 sobre 2x menos 1 más 5 sobre x más 3. Ahora, ya que hemos logrado esta descomposición, pues entonces sería pertinente pensar lo siguiente. Si a nosotros nos piden resolver la integral de 12x más 1 dividido 2x cuadrado más 5x menos 3, ahora ya sabemos que esa integral se puede expresar como la suma de dos fracciones parciales. Es decir, podemos expresar a esa integral como la integral de 2 sobre 2x menos 1 más 5 sobre x más 3, toda esa integral respecto a x. Nuevamente, si nosotros aplicamos los teoremas 1 y 2 de linealidad del cálculo integral, esa integral de una suma de dos expresiones la podemos descomponer en la suma de dos integrales y obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos que tendríamos que resolver 2 por la integral de 1 sobre 2x menos 1 de x más 5 por la integral de 1 sobre x más 3 de x. Ambas integrales se pueden resolver mediante la técnica de sustitución, eligiendo para cada una de ellas la u correspondiente. Si hacemos ese proceso que ya fue explicado en presentaciones anteriores, llegaremos entonces a la siguiente solución. La solución de la primera integral es logaritmo natural de 2x menos 1, mientras que la solución de la segunda integral sería 5 logaritmo natural de x más 3 más c. Por tanto, resolver la integral inicial se puede hacer a través de descomposición en fracciones parciales y posteriormente integración, que en este caso se aplicó mediante la técnica de sustitución. Bien, en cursos anteriores de precálculo, sobre todo, se estudiaban funciones racionales, ya sea del tipo f de x igual a 3x más 4 sobre x menos 2, o bien funciones racionales del tipo g de x igual a 2x al cuadrado más 8x menos 3, dividido x al cuadrado más 3x menos 10. En ambos casos, si observamos con cuidado, las funciones racionales tienen numeradores y denominadores del mismo grado. Pues bien, dado que esas funciones tienen numerador y denominador con el mismo grado, es necesario aplicar el algoritmo de la división para poder descomponerlas en fracciones parciales. El algoritmo de la división nos dice que dividendo entre divisor siempre será igual al cociente más el residuo sobre el divisor. En el caso de la primer función, de la función f de x, el dividendo es 3x más 4
y el divisor es x menos 2. Si aplicamos la división en su forma tradicional, como obedece a cursos de nivel de secundaria, esta división se representa de esta manera y nos arroja un cociente de 3 y un residuo de menos 2. Por tanto, este algoritmo de la división me permite expresar a la función 3x más 4 sobre x menos 2 como 3 más menos 2 dividido entre x menos 2. Es decir, el algoritmo de la división, dividendo entre divisor, es igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Esta descomposición en una suma o resta de fracciones parciales me permite entonces resolver la integral de esta manera. Primero, expresarla como la integral de 3 menos 2 sobre x menos 2. En segundo lugar, aplicando teoremas de linealidad, podemos separar esa integral en dos integrales. La primera como la integral de 3 de x y la segunda como menos 2 veces la integral de 1 sobre x menos 2. En este caso, la primera integral es inmediata y en el caso de la segunda integral podemos aplicar técnica de sustitución para resolverla, utilizando como u a x menos 2. Al resolver ambas integrales, obtenemos que la solución es 3x menos 2 logaritmo natural de x menos 2 más c. Y con ello hemos resuelto la función original f. Entonces, cuando tenemos expresiones del mismo grado en numerador y en denominador, el primer paso sería aplicar el algoritmo de la división. Nota aparte, inclusive el algoritmo de la división nos funciona cuando el polinomio del numerador es de un grado superior al polinomio del denominador. Y lo que habría que analizar es el término que se compone del residuo y del divisor. Bien, ahora supongamos que tenemos que calcular la integral de la función g, es decir, la integral de 2x al cuadrado más 8x menos 3 dividido por x al cuadrado más 3x menos 10. Dado que las expresiones en el numerador y en el denominador son del mismo grado, lo que tenemos que aplicar es el algoritmo de la división que ya hemos comentado. Esto significa realizar la división tradicional que ya conocemos y en la cual identificamos claramente al cociente y al residuo. Por tanto, resolver la integral de 2x al cuadrado más 8x menos 3 dividido entre x al cuadrado más 3x menos 10 es equivalente a resolver la integral de 2 más 2x más 17 dividido x al cuadrado más 3x menos 10, que está representando justo al algoritmo de la división que nos dice que dividendo entre divisor es igual a cociente más residuo entre divisor. Dados los teoremas de linealidad que podemos aplicar, esta integral de una suma la podemos separar en la suma de dos integrales. La primera es la integral de 2 de x y la segunda es la integral de 2x más 17 dividido x cuadrado más 3x menos 10 de x. La primera integral es evidentemente inmediata y la segunda podría descomponerse en una suma de fracciones parciales según el teorema que hemos enunciado en esta presentación. Esto siempre y cuando su denominador sea factorizable. Al verificar el denominador, nos damos cuenta que la expresión x al cuadrado más 3x menos 10 es factorizable en dos factores lineales distintos. El producto de x más 5 por x menos 2. Ahora bien, dado que esta expresión es factorizable, nosotros entonces podemos descomponer la segunda integral en una suma de fracciones parciales.
de tal manera que en esa suma los denominadores son justo los factores de la descomposición del denominador inicial. Entonces, para poder resolver los valores de A y B, lo que tenemos que hacer es desarrollar el lado derecho de esta igualdad. Bien, sabemos que el lado derecho se desarrolla a través de identificar el mínimo común múltiplo. Este denominador común nos permite a su vez determinar los numeradores. Y al momento de desarrollar o resolver los productos, tenemos la siguiente expresión: ax menos 2a más bx menos 5b. Y sabemos que en el denominador de la expresión del lado derecho, ese denominador nos va a dar por producto el mismo denominador original. Bien, factorizamos nosotros en el numerador los términos que tienen que ver con x y los términos que son libres de x, de tal manera que nosotros llegamos a la siguiente reflexión. 2x más 17 debe de ser igual a más b por x menos 2a más 5b. Este razonamiento nos lleva entonces a establecer un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. El sistema que vamos a resolver es entonces a más b igual a 2 y menos 2a más 5b igual a 17. Pues bien, al resolver este sistema de dos ecuaciones lineales de dos incógnitas con cualquiera de los métodos que existen, deberemos de llegar a que el valor de a y de b son de menos 1 y de 3. Así pues, la integral original la podemos escribir como la integral de 2 de x más la integral de 2x más 17 sobre x al cuadrado más 3x menos 10, o también como la integral de 2 de x más la suma de dos fracciones parciales, la primera menos 1 sobre x más 5 y la segunda 3 sobre x menos 2. En esta última integral podemos aplicar los teoremas ya conocidos de linealidad, de tal suerte que entonces la integral original se descompone en una suma de tres integrales, de las cuales la primera es inmediata y las otras dos se resuelven a través de la técnica de sustitución, siendo u igual a x más 5 en la segunda integral y u igual a x menos 2 en la tercera integral. Resolver todas las integrales nos arroja por solución 2x menos logaritmo natural de x más 5 más 3 por logaritmo natural de x menos 2. Estas dos últimas se resuelven o se simplifican aplicando las leyes de los logaritmos, de tal suerte que entonces la solución de la integral es 2x más el logaritmo natural de x menos 2 al cubo dividido por x más 5 más c. ¿Qué hemos visto en esta presentación? Que si una expresión racional tiene en su numerador una expresión del mismo grado o mayor que el denominador, lo primero que se recomienda hacer es aplicar el algoritmo de la división. Lo segundo, que si tengo una expresión racional con un numerador lineal y un denominador cuadrático, esto se puede descomponer en la suma de dos fracciones parciales siempre y cuando el denominador de esta expresión sea factorizable en dos factores lineales distintos. Queda pendiente varias preguntas. ¿Qué pasa si los dos factores lineales del denominador son iguales? O bien, ¿qué pasa o qué ocurre cuando no se puede descomponer una expresión cuadrática en el denominador? O inclusive, ¿qué pasa si en una expresión racional
el denominador se puede descomponer en tres factores lineales distintos por ser de grado 3. Las explicaciones a esas preguntas vendrán en posteriores presentaciones. Esta cumplió solo el carácter de ser introductoria al tema de fracciones parciales.